Bueno, muy buenas tardes para todos y agradecerles el tiempo. Bueno, hoy contamos con la valiosa presencia bueno, de un colega, de Diego García Ríos. Diego es profesor de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, eh, Mar del Plata, Mar y del Plata. de Mar del Plata. Mar del Plata. Posee la especialización docente de nivel superior en educación y TIC del Ministerio de Educación, es magíster en práctica docente de la Universidad Nacional de Rosario y es autor de los libros Geográficamente del 2021, muy fresquito, y El arte de los recursos didácticos en el aula de geografía, que es del 2019. Es capacitador de profesores de geografía por el Centro de Investigación e Información Educativa de la provincia de Buenos Aires. A su vez es profesor de la práctica docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Superior de Formación Docente número 19 de la ciudad de Mar del Plata. Ha formado parte del equipo curricularista que llevó a cabo la modificación del diseño curricular del profesorado de geografía de la provincia de Buenos Aires y trabajó también para 2 editoriales argentinas. En sus 14 años como docente, ha dictado clases en 20 escuelas estatales y privadas de la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores. Y bueno, y hoy nos acompaña Diego para conversar con nosotros y establecer algunos tips, algunas cuestiones que él ha bueno, incursionado y transmite con una energía brutal, muy positiva sobre los recursos, ¿no? O sea, a partir de su libro de 2019. Así que bueno, la idea es un poco que Diego nos cuente algunas cuestiones sobre esto y después un ratito dejamos como para hacer alguna pregunta, alguna duda e Sí, intercambiar. Así que está bueno. buena esta palabra que mencionaste recién, que sea un diálogo, o sea, cuando acordamos con Rubén este encuentro, no lo planteamos como una charla ni una conferencia, sino que está bueno que por ahí ustedes me corten, que podamos conversar, que hagan preguntas, como decía, así que la idea no es que yo hable durante media hora, 40 minutos, sino que podamos cortar en lo que ustedes quieran detenerse, porque lo importante es que esto no lo planteemos como una charla, sino como una instancia que les sirva a ustedes para poder utilizar herramientas y estrategias para su propia práctica. Así que, no sé, Rubén, por ahí si querés contarme qué es lo que vienen trabajando, cómo vienen dialogando, como para poder yo ahí retomar y comentarle un poco de qué se trata el trabajo que yo vengo haciendo hace algunos años. Bien. Bueno, mayoritariamente están estudiantes de tercer año de la carrera de formación para maestros de educación común. Bueno, que acá en nuestro país tiene un componente teórico, que bueno, en este caso está Estela López, allí Estela como profe de historia, que es encargada de la asignatura, digamos, como más teórica en el instituto, y después los estudiantes elaboran o trabajan en su práctica docente en escuelas de práctica, escuelas estatales de práctica, y en tercer año el foco está puesto en las ciencias sociales y las ciencias naturales, que a Bien. su vez son las didácticas que trabajan en el instituto, bueno, con Estela y con Alejandro, el otro profe de geografía. Y bueno, la idea fue como empezar a trabajar en estas líneas de bueno, la escritura en las áreas, escribir y leer en geografía, en historia, construcción de la Claro. ciudadanía. Y elaboramos como un proyecto común, ¿no? Estamos como llegando a interactuar en forma conjunta con los directores de las escuelas de práctica, que a su vez son profesores del instituto, de nuestro Instituto de Formación Docente, de profesores de didáctica, son directores, a su vez son profesores de didáctica del instituto. Y bueno, logramos como un acuerdo de trabajar con los compañeros de tercer año, estudiantes de magisterio, abordar el concepto de patrimonio, desde Bien. la geografía y desde la historia. Desde la historia, bueno, Estela está trabajando, ya está incursionando en esto en esta idea de los museos, ¿no? De identidad local, geografía lo trabaja desde su lugar, y nosotros hacemos como
digamos, el puente o el nexo entre las dos partes para empezar a trabajar, ¿no? Y me parecía que era interesante, bueno, ver todo el tema de los recursos, ¿no? O sea, nosotros le llamamos Bien, el museo como recurso, pero, bueno, también aparecen otros recursos para la enseñanza de la historia, de la geografía, bien. este, así que Bien, está por ahí, ¿no? buenísimo. Está buenísimo tener en cuenta este tipo de cosas porque una de las cuestiones que yo siempre le doy importancia, no solamente en mi práctica docente y en la enseñanza, sino en la escritura, es esto de tener la referencia permanente de los contextos y que nuestra enseñanza sea situada, ¿sí? Siempre uno tiene que entender dónde se inserta laboralmente, con quiénes trabajamos, con qué grupos, con qué instituciones, en qué barrios, en qué ciudades. Entonces, eso, y más aún tratándose de ciencias sociales, como en nuestro caso, o geografía particularmente, que es en lo que yo me especializo. Yo voy a tratar de hablar siempre en los términos de ciencias sociales, porque obviamente ustedes estudian magisterio, yo también doy una materia que tiene que ver con didáctica de las ciencias sociales para primaria, así que voy a ir más en ese sentido que geografía para secundaria, que es mi mayor especialidad, porque digamos, yo soy profe de geografía y me desempeño básicamente en el nivel secundario. Pero creo que lo importante en ese sentido, y eso es algo que nos distingue con respecto a otras asignaturas, es que justamente nosotros, como profes de ciencias sociales, estamos, digamos, vamos a la par de lo que enseñamos. ¿En qué sentido? Isabelino Siede, que es un autor muy, muy conocido acá en Argentina, hace referencia a que justamente las ciencias sociales, al trabajar la realidad social, nos implica la realidad social, ¿sí? De hecho, ayer en Argentina, no sé si llegó allá la noticia que causó mucho revuelo, porque filmaron a una profesora en el aula, fue Sí. cerca de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y bueno, la profesora estaba con la sangre muy caliente y entró como en una discusión, una situación bastante incómoda con los estudiantes, la filmaron y bueno, causó revuelo al punto de que el ministro de Educación tomó cartas en el asunto y decidió separarla del cargo porque consideraba que era un adoctrinamiento, una situación compleja en ese sentido. Ahora, volviendo a lo que decía Isabelino Siede, como la realidad social nos implica y transitamos junto a ella, la dificultad justamente está en eso, en salirnos y observar esa realidad social desde una lente particular, ¿no? Y eso fue, de alguna manera, lo que le dio el título al último libro que les comentaba Rubén, que se llama Geográficamente. Y podemos trasladar geográficamente, también podemos hablar de históricamente, ¿no? Podríamos hacer un libro que también se llama Históricamente, que está acá la compañera Estela que puede abrevar sobre eso. ¿Y en qué sentido digo geográficamente o históricamente? Que lo interesante de las ciencias sociales, y cuando ustedes estén a cargo de un curso de ciencias sociales con sus estudiantes, con sus propios chicos en el aula, lo importante más allá de los recursos, que vamos a hablar de esto, ¿no? De los recursos, de las estrategias, de la concepción de la evaluación, de las fundamentaciones, de todo lo que nosotros llevemos a cabo en el aula, es que justamente nuestra materia es aquella que les va a hacer pensar el mundo, ¿no? Analizar el mundo de una manera compleja, poder salir de esas interpretaciones del sentido común a la que nos llevan, por ejemplo, los medios de comunicación, a la que nos llevan en muchos casos las redes sociales, ahora como está de moda, por ejemplo, el meme, la simplificación de la realidad, justamente la importancia en la que radican las ciencias sociales en el aula, ¿no? Y la formación nuestra de ustedes en el instituto tiene que ver con esto, con abrirles la mirada al mundo, que ellos pueden, esto viene de Hannah Arendt, ¿no? La filósofa alemana del siglo XX, ella decía, los profesores tenemos que estar preparados para presentarles el mundo porque son las generaciones que van a tener al mundo en sus manos para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que tenemos como profes de ciencias sociales creo que es doble. ¿Y por qué digo esto? Nosotros tenemos que tener claro un posicionamiento político-pedagógico, digamos, a diferencia de lo que pasó con esta profesora que les comentaba que era tal vez más partidario y de ahí es donde se generó un revuelo. Pero uno claramente en las ciencias sociales tiene posicionamientos, obviamente, y miradas sobre la realidad,
que eso se va a reflejar en absolutamente todo lo que compone una planificación o todo lo que compone la didáctica de esa disciplina, ¿sí? De hecho, este libro que yo les comentaba geográficamente, que es como una suerte de manual de didáctica, si se quiere, donde está bastante sistematizado lo que es una geografía crítica en la escuela, la planificación, todos los pasitos de una cátedra, ¿no? La planificación, las estrategias, los recursos, la evaluación, todo eso tiene que volverse importante siempre y cuando contribuya a esta mirada que nosotros hablamos. Si no hay posicionamiento epistemológico claro, si no hay una toma de postura en los términos disciplinares y pedagógicos, difícilmente nuestra propuesta tenga sentido, ¿sí? Difícilmente nuestra propuesta sea coherente. ¿Por qué digo esto? En Argentina es muy común, hoy por hoy, y hoy recién Rubén les contaba lo de la maestría que hice en práctica docente, la tesis que hice fue justamente sobre pensamiento crítico en el aula. Es muy común en Argentina, no sé en Uruguay, lo desconozco, leer planificaciones de estudiantes y de docentes diciendo esto de que vamos a generar pensamiento crítico, ¿no? Es como una frase hecha a esta altura, ¿no? Es como en todos lados escuchamos decir del pensamiento crítico, que es la función esencial de la escuela, que todos propendemos a formar pensamiento crítico, y sin embargo pocas veces preguntamos o nos preguntamos qué significa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos conciliar nuestra teoría y nuestro posicionamiento de lo que pensamos que son las ciencias sociales y a qué abrevamos en las ciencias sociales con la forma de construir ciencias sociales en el aula, ¿sí? Entonces, esto me parece central, porque pasa mucho, ya les digo, que uno lee introducciones o justificaciones o fundamentaciones muy hermosas, ¿no? De esto de vamos a construir unas ciencias sociales críticas, que bla, 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 pero después en el aula, en la práctica, se terminan generando estrategias totalmente tradicionales, recursos que no contribuyen a esa mirada de las ciencias sociales, una evaluación totalmente tradicional. Entonces, siempre la didáctica y la disciplina tienen que ir de la mano, ¿sí? No podemos pensar, esto es didáctica y esto es disciplina. Tienen que ir de una manera totalmente relacionada. Y en ese sentido, les quería compartir un poema, un pequeño poema que hizo un amigo, ¿no? Un amigo que yo primero lo conocí. Pero no puedo compartir, Rubén. No sé si me podés poner como... Sí puedo, sí, sí, sí. Porque como no Puedes, eran... sí, estás habilitado. A ver si lo ven ahí. Sí, 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 Perfecto. bárbaro. Cuando les comento brevemente, esto forma parte de una anécdota, es cuando yo estaba en el segundo año de la carrera al profesorado de geografía, conocí a Diego Romero, que él era un ayudante de la cátedra de Geografía Social, más grande que yo, y que justamente me enseñó esto que les estoy comentando yo ahora, ¿no? En el sentido que él me dijo, mira, Diego, la verdad que más allá de vos, lo que vos hagas en el futuro con la geografía, si vos sos docente, si sos investigador, o si dejás la carrera, dice, y más allá de si la geografía es una ciencia, si no, lo importante de pasar por una carrera como geografía, y lo amplío a ustedes, lo importante de leer sobre ciencias sociales y que tengan a profes como Rubén, Estela, que justamente les introduzcan en esta mirada, es que después de pasar por una materia como ciencias sociales, ya no van a ser los mismos, ni las mismas, ¿sí? O sea, esto de ver el mundo de otra manera. Entonces, bueno, eso me rompió la cabeza y me dice, lo importante de la geografía es que te ayuda a pensar geográficamente. Ahí es donde vamos al título de mi libro, que por eso le puse ese título. Y también podemos pensar históricamente, ¿no? En esto que, por ejemplo, yo cito siempre a un autor del siglo XIX, Eliseo Reclus, un geógrafo, que él decía, miren qué frase interesante, si la quieren anotar es bien cortita, dice, así en otras palabras, ¿no? Pero la idea es esta. Él decía que la historia es la geografía del pasado, o la geografía materializada en el tiempo, y la geografía es la historia del presente, ¿sí? O es, digamos, la historia materializada en el espacio. ¿Se entiende cómo en las ciencias sociales tenemos que tener en cuenta siempre estas dimensiones
tiempo y espacio a la hora de situarnos en el análisis social. Entonces, bueno, cuando yo tomé la decisión de escribir este libro geográficamente, le pedí como una suerte de agradecimiento a Diego que escriba un poema que se los voy a leer y de alguna manera quiero conversarlo con ustedes. Se llama Lo que dijo Jack Kerouac. Dice, en la fiesta pagana del asado y el vino con amigos al sol, Burroughs vio en la punta del tenedor, con platónica ignorancia, su almuerzo desnudo, y vio en cada fina hebra de carne el ganado cebado con pastura del Mississippi, en los lentos atardeceres de una tierra que se adentra en una geografía que ignora la cara babilónica del bisonte. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué idea nos volcó Diego Romero con este poema, que además es un excelente escritor no solamente profe de geografía, sino escritor de literatura? Esta persona, cuando estaba en el asado con los amigos, miró el tenedor con la carne y de repente no se puso a pensar que tenía un cacho de carne frente a sus ojos. Esa mirada geográfica, por eso decimos geográficamente, esa mirada geográfica le permitió entender que en realidad esa carne no era solamente una carne, sino que formaba parte de un proceso de producción que estaba atrás de esa carne. En el sentido que cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno va a comprar carne a una carnicería, en realidad ahí la mirada geográfica te habilita a pensar que ese ganado pastó durante 2 años, cuando fue engordado, que luego fue criado, que luego fue trasladado a un frigorífico, que luego fue digamos, asesinado, vamos a decir, para poder utilizar esa carne y luego aprovechar esa carne. ¿Qué quiero decir? El proceso de producción que tenemos detrás de los productos que nosotros consumimos es la mirada geográfica que nosotros entendemos. Por eso hablamos de espacio urbano y espacio rural. Lo mismo, chicos, con el teléfono. O sea, esto no es solamente un teléfono celular. Acá hay trabajo humano, acá hay recursos naturales que han sido extraídos de diferentes lugares para elaborar el plástico, para extraer el sílice, para extraer el coltan, que han sido sacados de diferentes lugares, ¿no? El coltan de África, el petróleo del Medio Oriente, el litio, por ejemplo, para la batería del noroeste de Argentina y norte de Chile y Bolivia. Entonces, fíjense qué importante es esto de que las ciencias sociales a ustedes y prontamente a sus propios estudiantes les va a habilitar a eso, a leer la realidad con otros ojos, a entender que las cosas que tenemos enfrente y que vivimos, en realidad hay que analizarlas leyendo entre líneas, porque eso es lo que nos va a permitir esta famosa palabrita que decíamos recién, leer críticamente la realidad. Entonces, bueno, ese es lo primero que les quiero plantear y por ahí estaría bueno conversar con ustedes. Porque si no hay un posicionamiento y no hay un entendimiento de la realidad en estos términos, después todo el resto de la didáctica se cae. Podemos decir, muy lindo, pensamiento crítico, pero si después seguimos siendo tradicionales, no termina pasando nada. A eso voy. Estela. Dale, Estela. Está silenciada. Estás en silencio. Ahí estamos. Ahora sí. No, estaba pensando que no sé si habrá alguna de las alumnas, de mis alumnas de didáctica de tercero o BIC que tengo en el instituto, que ellas pueden recordar que este año, bueno, todos los años por el programa, pero te lo digo como actividad reciente, cercana, trabajamos con los paradigmas. Ajá. Entonces es como que eso es algo muy, muy filosófico, mucho palabrerío, ¿no? Y que el paradigma tal y que el tal y tal. Entonces el tema es ese palabrerío y cómo fue cambiando el pensamiento a través del tiempo. Lo que ahora se dice lo tradicional en su momento era lo que había, o sea, el positivismo. La vanguardia. Entonces, sí. Claro, exacto. Entonces lo fuimos trayendo a la escuela nueva y al fin del siglo XX, pensamiento crítico, bueno, y ahora acá que estamos con el tema de también recordar a Freire, bueno. Ahí va. Entonces es como que costó, pero salió, de que cada una
contara su experiencia, en qué paradigma entiende que se educó y si Buenísimo. ve el cambio de paradigma en sus prácticas ahora. Me Entonces me encanta. parece que ahí como que hicimos un buen aterrizaje en eso. Y ahora también me estaba acordando que también trabajamos, y tiene que ver con lo que vos decías de esa mirada más profunda, que también costó. Hicimos un análisis con láminas Sí. sobre geopolítica. Ah, Y yo de geopolítica más o menos, entonces me apoyé mucho en Alejandro, el profesor de geografía, que compartimos la didáctica, y bueno, analizar las láminas, pero costó porque en principio, en lugar de analizar lo que simbólicamente te dice la lámina, se hacía como una descripción de lámina, claro. hasta que después se logró que se saliera a luz lo que transmite la geopolítica, ¿no? Entonces creo Claro. que Bien. ahí es Bien. como que estamos llevando a la práctica lo que vos decís. Tener Esto que otra nos... mirada más allá de lo que parece verse o lo que parece Total. ser. Totalmente. Esto que nos comentaste, Estela, lo que nos decías en un principio, ¿no? Esto de revisar el pasado, ¿no? De revisar la forma en que fuimos educados, de que aprendimos ciencias sociales. Acá se trabaja mucho en la línea biográfica, que se le llama, ¿no? Entender la biografía con la que fuimos educados. Y hay una autora que es interesante, lo que dice, que es Andrea Alliot, ¿no? Que ella dice, tiene un posicionamiento bastante claro en este sentido. Dice, la biografía escolar con la que aprendimos es tan fuerte, es tan densa, caló tan hondo en nosotros, que por más que querramos luchar con ella a partir de todas estas actividades que nos proponía Estela, ¿no? Que ustedes vienen desarrollando y que son súper importantes, después terminan como apareciendo nuevamente como en nuestro rol como profes. Por más que queramos vencerla, no es tan sencillo. Hay como hasta cuestiones inconscientes, ¿no? Que nos acordamos de qué manera aprendimos geografía o historia en el pasado, cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, y que por más que queramos dejarlo atrás, es muy difícil que quede en el pasado. Por eso es importante, como dice Estela, tomar conciencia de esto, de los paradigmas, de qué manera fuimos educados, desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Acá en Argentina, por ejemplo, en primaria, el gran problema que tenemos, que justamente desde estas nuevas ciencias sociales tratamos de desinstalar porque realmente no contribuye en nada, es el de las efemérides. No sé si allá tienen el mismo problema. Las ciencias sociales en primaria acá están como encapsuladas y encasilladas en la efeméride. Entonces, todas las fechas patrias de nuestro país son para ciencias sociales. Después, por fuera de esas fechas, no pasa nada. Entonces, los actos patrios son para las maestras y maestros de ciencias sociales. El resto no dice nada. Y después, por fuera de eso, no pasa nada. Entonces, las efemérides han sido como hijas de estas ciencias sociales tradicionales que, bueno, intentamos de alguna manera pensar de otra forma. Entonces, bueno, me parece clave esta actividad que les hizo hacer Estela con el profe de geografía, porque es la que de alguna manera nos hace entrar en conciencia de las cosas bueno, queremos cambiar. Me gustaría escuchar un poco más a ustedes, que están ahí con la camarita apagada, no sé si se va entendiendo, si quieren preguntar algo, comentar, qué les va pareciendo. Ahí está Con, Magali. con respecto a el poema y eso, sobre observar o imaginar todo el proceso, yo creo que también sería importante mirar la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso histórico como para que hizo que yo tuviera esta carne en el tenedor, ¿no? Totalmente, Entonces es como que observar desde la geografía, pero también desde la historia. totalmente. Geografía e historia siempre en matrimonio, siempre tienen que ir juntas,
¿sí? No hay forma de pensar el espacio sin la historia, como decís vos, y no hay forma de pensar la historia sin la geografía. O sea, por ejemplo, contenidos muy comunes en la historia, ¿no? Por ejemplo, civilizaciones antiguas, griegos, egipcios, romanos, Mesopotamia, la Edad Media. Siempre tenemos que trabajarla también en lo que fueron las relaciones sociedad-naturaleza. De qué manera las sociedades se instalaban cerca de los ríos para poder abastecerse de agua potable, ¿no? de agua dulce. Y eso es geografía, porque estamos hablando de la manera en que se vincularon estas sociedades con el medio y de qué manera fueron construyendo ambientes. O, por ejemplo, ¿por qué pasamos del nomadismo al sedentarismo? Bueno, ahí también la geografía tiene mucho que decir, por más que sea un contenido histórico. Entonces, esa es una cuestión clave la que decís, Magalí, de tener pensamiento histórico y geográfico de manera permanente y dialéctico, ¿sí? Bueno, después con respecto a la propuesta de Rubén, en cuanto a los recursos didácticos, ¿sí? que era el libro que les comentaba en un principio, esto de el arte de los recursos didácticos en el aula de geografía. ¿Por qué yo le puse ese título? Básicamente porque acá hay varios autores ya, bueno, Andrea Lió, que se las mencionaba recién, después el pedagogo Jorge La Rosa, que a mí me gusta mucho leerlo, después Sennett, que hablan todos de la misma palabrita, que es justamente pensar nuestra tarea docente como una tarea artesanal, ¿sí? Esto del docente artesano. ¿Qué quiero decir con esto? Recién Estela les hablaba de paradigmas, ¿no? de cómo concebimos a la educación. Por ejemplo, en otras épocas, acá en Argentina, y todavía sigue existiendo, el docente técnico, aquel que planificaba una cosa y que la aplica igual en una escuela que en otra, que en otro barrio, que en cualquier lugar, el docente técnico aplica, sí es un aplicador. En cambio, el docente artesano, la tarea del artesano, ¿con qué tiene que ver? Con entender justamente todas estas cosas y justamente no industrializar las clases, por decir así, sino pensar la clase de una manera artesanal. Y en ese sentido, la metáfora que a mí se me ocurrió en ese libro es que básicamente nosotros como docentes estamos todo el tiempo enfrentando situaciones imagínense como un pintor que tiene delante un lienzo y tiene que plasmar sus sentimientos, sus pensamientos, sus sentires, sus vivires, digamos, en ese lienzo que en este caso sería la clase. Entonces, fíjense en ciencias sociales de qué manera uno tiene una diversidad de recursos didácticos para poder trabajar en el aula, más aún en un contexto donde nuestros estudiantes lo reclaman. Porque convengamos que si nosotros vamos al aula hoy, siglo XXI, año 2021, 2022, solo con el libro de texto a la clase nos lo tiran por la cabeza. Los chicos ya no quieren saber nada solamente con el libro de texto, con el texto escrito. Hay otras formas de aprender y eso seguramente lo están viendo en otras materias, ¿sí? Hoy de repente las ciencias sociales pueden ser abordadas con una película, pueden ser pensadas con un audiovisual más corto, con un dibujo animado, pueden ser pensados a partir de la música, de una poesía, como leímos recién, de una escultura. Entonces, fíjense la cantidad de cosas artísticas que de alguna manera nos pueden ayudar a que nosotros justamente le presentemos el mundo. Volvemos a la expresión con la que arranqué la charla de hoy, ¿no? Les presentemos el mundo y estos artefactos culturales nos sirvan para poder abrir esas miradas al mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este pintor que yo me grafiqué, que yo pensé que éramos nosotros, ¿no? Hace uso, a ver si lo tengo acá, de esta paleta de colores. No, no lo tengo justo en este, en este PowerPoint, no importa. Hace uso de esas paletas de colores para justamente llevar adelante la clase, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia tiene el criterio que les comentaba hoy a la hora de seleccionar un recurso didáctico.
No sé si, Rubén, vos les pasaste el video que yo grabé en aquel momento, que vos me dijiste que lo usabas a menudo. A este curso, ¿se los pasaste? No lo compartí. Ah, No, no, una de no. las cosas que yo afirmo en este Después video... de esto lo comparto. Dale, dale, como quieras, no, más que nada para que quede asentado esta idea, que es de Alejandro Spiegel, que es un autor acá rosarino, que él, fíjense qué interesante lo que dice, lejos de, decir, este recurso es bueno y este es malo, él dice, no hay recursos mejores que otros, no hay recursos mejores que otros. De repente un recurso me puede servir mejor para este contenido, pero después me voy a otro curso y por ahí el otro curso toma empatía con otro recurso que le va a permitir entender ese contenido. Entonces, de buenas a primeras nos encontramos con esta reflexión. No hay un recurso didáctico mejor que el otro. Con un curso, este contenido puede andar mejor con una película y con este otro recurso puede andar mejor, con este curso puede andar mejor con un artículo periodístico. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y ahí yo sostengo, que todo recurso didáctico tiene un posicionamiento sobre la situación. Esto es claro, ¿no? Cuando uno, no es lo mismo leer el diario, ustedes, uno de los más conocidos es El País, ¿no? El País, La El República. País, ¿qué otro diario tienen allá? La República, El Bien, bueno. Observador. Me imagino que no todos los diarios deben trabajar la noticia de la misma manera, ¿no? Todos los diarios tienen un posicionamiento sobre algún hecho puntual, un hecho, una situación X. Entonces nosotros lo mismo con los recursos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda esto. Uno de los contenidos que se trabaja mucho en ciencias sociales es la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? De la población rural, de la población urbana, o la pobreza. La pobreza suele ser acá en Argentina un contenido que se trabaja mucho en la escuela, ¿sí? Las causas de la desigualdad, de la pobreza y demás. Ahora, cuando yo me encuentro con la computadora, digo ahora con la computadora, antes se acuerdan que los recursos los teníamos en los biblioratos, se acuerdan que los metíamos a medida que íbamos encontrando cosas, íbamos metiendo en folios, artículos periodísticos, bueno, ahora ya no, lo tenemos todo en la computadora, ahora es más fácil. Pero ¿a qué voy con esto? Yo estoy, en la planificación me encuentro con este contenido que es el de pobreza en Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ahí puedo tomar una decisión. De hecho, la estoy tomando. Es decir, pobreza en Uruguay lo trabajo a partir de estadísticas censales, ¿sí? O sea, de números, o tomo la decisión de trabajar este contenido a partir de una canción. Por ejemplo, de Calle 13, por decir cualquier cosa. Entonces ahí es donde se ponen en juego estas decisiones que les comentaba recién. Si yo quiero trabajar la cuestión numérica y estadística, voy a generar un análisis de un tipo de parte de los chicos. En cambio, si yo quiero que los chicos entiendan la pobreza en primera persona, a partir de querer lograr la empatía por las personas que la están pasando mal y demás, por ahí voy a apelar a otros recursos didácticos. Entonces, básicamente, lo que yo comento en ese video, que es un poco lo que yo escribí en el libro, es que las decisiones que uno toma a la hora de seleccionar un recurso didáctico son políticas, ¿sí? Porque no es lo mismo seleccionar un artículo periodístico del Diario de la República que trabajar una canción de Calle 13, porque el objetivo es distinto, ¿sí? Uno tal vez va a analizar la situación de una forma más fría, desde lo numérico, o lo mismo con el COVID, por ejemplo. Los muertos por el COVID. ¿Es lo mismo analizar con los chicos estadísticas donde las personas son un número a analizar la situación del COVID a partir del testimonio de una familia que se murió un integrante o de los enfermeros que estuvieron al frente en los hospitales? No es lo mismo. Entonces ahí se juega la decisión que uno toma. Yo claramente, digamos, yo me puedo considerar, si se quiere, a mí me gustan siempre los autores humanistas. Yo voy a tratar de trabajar la empatía y que los chicos realmente sientan esa situación. No que lo tomen como un número frío que
toca el timbre y después se olvidaron. No, tratar de que las ciencias sociales les hagan mella y, digamos, realmente puedan tomar dimensión de la situación. Entonces, a eso voy con las decisiones didácticas. Uno, los recursos los selecciona a partir de decisiones y posicionamientos. No sé si hay alguna pregunta en función de esto. Mientras, a ver. Por ejemplo, tiene Sí. mucho que ver también que a veces hay que tratar con mucha delicadeza los temas, y por eso hay que tener muy en cuenta en qué contexto, en qué escuela y con qué grupo de alumnos estoy trabajando el tema. Totalmente. Si vos estás trabajando el tema pobreza y empezás a tratarlo desde el punto de vista de que a quién se considera pobre, y estás trabajando en una escuela de contexto rural crítico, Exacto. ¿qué le vamos a estar diciendo a ese niño? Totalmente. Que es el que lo está viviendo. Entonces, por eso lo que vos decís, es difícil trabajar y seleccionar el recurso adecuado para las ciencias. Sí, porque estamos trabajando con los actores sociales, y donde cada uno de nosotros se involucra y viene desde una familia que el docente, más que nada los maestros, saben más o menos qué historia hay detrás de cada niño. Entonces, sí tendremos que tener cuidado cuando trabaja esas temáticas. Ni hablar, ni qué decir cuando trabajamos con temas que se acercan mucho a lo político, ¿no? Historia reciente, lo que se seleccione como el que se considere a tal o cual persona héroe, líder, ¿no? Total. Sí, de hecho, volviendo a lo que hablábamos hoy, por eso se vuelve tan complejo el tema de las ciencias sociales, porque además los chicos, a ver, vos en matemática les explicás una fórmula, una fracción, una división, y no hay mucha discusión con eso, ¿no? Digamos, 10 más 10 son 20, el producto de esta ecuación es tal. Después, bueno, uno le podrá explicar procedimientos, de dónde vienen esos procedimientos, cuestiones de la historia de matemáticas, pero bueno. O mismo, no sé, en ciencias naturales también hay ciertas cosas que no son discutibles, las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Y además, esto también sucede, digamos, los chicos en general, en ciencias naturales o en otras materias, no traen cargas familiares como las que traen con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la mesa del domingo de la familia o en las mesas familiares, todo el tiempo se habla de las cuestiones que recién comentaba Estela, ¿no? El hecho de se discute política, se habla de cuestiones políticas, miran tal canal de televisión, leen tal diario en la casa. Entonces, muchas veces, como dice Estela, se vuelve complejo poder analizar ciertas situaciones porque los chicos vienen con una carga de sentido común o de, digamos, repetición de cosas de los padres, que a veces es difícil poder deconstruirlas, ¿no? Porque a veces ahí están bastante cerrados en esa situación. Pero yo siempre digo que lo importante, más allá de los posicionamientos en las ciencias sociales, es que ustedes ayuden a los chicos a hacerse preguntas, ¿sí? A mí, en el instituto acá, los chicos se ríen porque dicen que soy como el profesor que en los finales soy el profesor de los por qué. Siempre pregunto por qué. Que las afirmaciones que los chicos van a tener en el aula y las fundamentaciones que ustedes van a tener, siempre puedan sostenerlas, siempre puedan decir el por qué están refiriendo a esa cuestión. ¿Sí? Entonces, creo que las ciencias sociales en eso pueden contribuir muchísimo y bueno, me parece que en ese sentido vamos. Ahí entró una compañera y se fue, fugazmente. Entró y se fue. Me escuchó y no quiso dar más nada.
Puede ser no, puede ser la conexión a veces también, mira que a veces Claro, acá, sí. de acá a esta altura de la... Me parece que era Miriam, la directora de la escuela. Ah, bien. Me pareció que era Bueno, Miriam. ¿alguna pregunta que tengan? Sí, yo quería decir algo, que a veces es un poco complejo eh, enseñar algunas cuestiones por la sensibilidad, por así decirlo, que Total. hay Ah, actualmente. sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer una actividad de unos planiferios, pero no puedo usar ciertos mapas como de las religiones del mundo, por si algún niño va a la casa y dice que trabajamos con religiones, o sea, o que hablamos de religión, Bien. siendo la escuela laica. Entonces, es un poco más complejo, sí. Bueno, ahí, Magalí, hay una cuestión interesante y se pone en juego lo que es el debate curricular, ¿no? Yo no sé cómo es en el caso de Uruguay, pero en Argentina los diseños curriculares que se trabajan en la provincia de Buenos Aires, que es en mi caso, digamos, los diseños curriculares tienen fuerza de ley, con lo cual no hay mucha discusión sobre lo que allí aparece. Puede existir una diferencia en el posicionamiento, pueden haber diferencias a la hora de los abordajes, pero si a vos el diseño curricular te marca que vos tenés que generar un análisis sobre las religiones del mundo o del país a partir de la cartografía, podrán venir padres, podrán venir los directivos a plantearte que no están de acuerdo, pero en definitiva, si el diseño curricular o el currículum, no sé cómo se sostiene allá, dice que vos tenés que trabajar sobre eso, vos tendrás tu posicionamiento y tu forma de trabajarlo. A mí muchísimas veces, si ese es tu temor, muchísimas veces se van a encontrar con que los padres no están de acuerdo con ciertas miradas o con la forma de abordar las cosas que ustedes tienen. Son posicionamientos y en ciencias sociales, ya les digo, siempre se generan diferencias de este tipo. Y ya les digo, me parece que la riqueza de nuestra disciplina radica justamente en eso, de que no tenemos que pensar todos por igual, no tiene por qué ser así, pero sí creo que lo importante, vuelvo a lo que decía antes de que vos, Magalí, hables, es que vos puedas hacer que los chicos te fundamenten por qué no quieren trabajar con las religiones. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? O sea, me parece que el rol nuestro es ahí, indagar por qué hay una negación a trabajar sobre la cuestión de las religiones. ¿Por qué tenemos que entrar en esta discusión si, como bien decís vos, la escuela es laica? Entonces, me parece que justamente nuestra escuela tiene que hacerse esas preguntas. Creo que una buena ilustración de esta cuestión la trabaja, ¿vieron la serie Merlí? La que está ahí en Netflix, ¿vieron la del profesor filósofo, el español, el profesor de filosofía, que justamente les hacía estas preguntas socráticas a los chicos? O sea, que ellos puedan sostener lo que están afirmando, que se puedan hacer nuevas preguntas, ¿sí? Y eso nos corre del lugar de lo que hablamos con Estela hoy, de este lugar bastante riesgoso, que es esto de que acá en Argentina se dice de bajar línea o bajar línea política. Uno claramente tiene un posicionamiento, pero me parece que en la discusión de ideas y el hecho de poder trabajar sobre ciertos contenidos a partir de una diversidad de opiniones, creo que es lo que enriquece la clase de ciencias sociales. Entonces, tanto los recursos que nosotros utilicemos como las estrategias, por ejemplo, se me ocurre la estrategia didáctica del estudio de caso, de la salida de campo, que nos pueden ayudar muchísimo a generar abordajes sobre los contenidos. Entonces, bueno, me parece que es una buena oportunidad para seguir haciéndonos preguntas, incluso para cuestionarnos nuestros propios posicionamientos. Creo que también las ciencias sociales sirve para eso, para poder reflexionar lo que nosotros pensamos. Una de las cosas que escribo al principio del libro es esto, de que el hecho de poder seguir formándome, y eso es algo que les quiero dejar hoy también, que me imagino que los profes se lo deben decir todo el tiempo, que ustedes cuando terminen su carrera, su profesorado,
no termina allí su formación. Ustedes van a seguir formándose, van a seguir estudiando, se van a seguir actualizando, capacitándose, y eso nos hace mejores docentes todos los días. Yo en el libro lo que escribo es que si yo me hubiera quedado con la formación inicial, yendo a lo que decía hoy Estela, ¿no? Esta formación inicial que en mi caso fue recontraconductista en la universidad, ¿no? Donde yo iba solamente a tomar nota de lo que decía el titular de la cátedra, y solamente me hacían preguntas en cuestionarios de 15 preguntas, y los finales no me explicaban por qué me ponían un 7, un 9 o un 6, porque no había devoluciones, no había forma de que eso exista. Entonces, si yo hubiera sido un profesor que replico aquella formación que tuve en la universidad, hubiera sido un profesor contenidista y opaco, como lo eran los primeros años. Y sin embargo, vuelvo a lo que decía recién Estela, la realidad te impone condiciones y la realidad te va a mostrar un montón de obstáculos en la carrera docente. Y si vos seguís como un caballo obstinado en lo que vos pensás y no estás abierto a otras alternativas y a otras formaciones, entonces ahí nos va a ir mal, digamos. Así como la docencia tiene cosas hermosas, también tiene dolores, ¿no? Y uno le va a pasar que te vas a encontrar con realidades o con cursos que son muy complicados, y que bueno, está bueno abrir la cabeza y pensar de qué manera podemos sobrellevar esas situaciones. Sin duda. Y ahí se genera la criticidad, ¿no? Eso que vos decías hoy al principio, que nosotros marcamos, ¿no? Y nosotros siempre insistimos en eso con los estudiantes. Ese Totalmente. versito que nosotros repetimos, seres críticos, reflexivos, autónomos, ¿no? Como que eso fuera como una palabra mágica y que no se enseñe, ¿no? Y eso hay que enseñarlo, ¿no? Hay que Detrás enseñarlo. de E las imágenes, incluso, detrás de los recursos, de los mapas, hay visiones, hay líneas, hay ideologías, hay miradas, hay concepciones. totalmente, incluso eso también, y duele decirlo, digo, pero pasa, también admitir que los chicos piensen distinto a nosotros, eso también lo tenemos que poder sobrellevar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa en esto que dice Rubén? Si nosotros no abrimos el campo para poder, digamos, tener diferentes argumentaciones y que las clases sean discusiones interesantes y demás, es sencillo, digamos, esto de que les decía recién de bajar línea. ¿Por qué? Porque uno finalmente espera a que los chicos digan lo que sería música dulce para nuestros oídos, ¿no? Y todo lindo, ¿no? Si nosotros, si los chicos dicen lo que uno quiere escuchar, es como que, bueno, uno dice, acá hay crítica, y bueno, no, la verdad que hay una reproducción del discurso del profesor, ¿no? Entonces, la crítica también tiene que ver con esto que decía Rubén, de generar el pensamiento autónomo, de poder posibilitar esas aperturas. Genial. Y ahí y va a depender también el tipo de recurso, bueno, del tipo de situación, del momento de la secuencia, ¿no? En el que está instalado. No es lo mismo, bueno, un recurso para dar inicio a la secuencia que para el cierre, por ejemplo, ¿no? Ahí también son decisiones didácticas, ¿no? Que también creo que por allí en el libro también aparece esto, ¿no? Esta idea que vos, con digamos, con la continuidad disciplinar, ¿no? Es decir, bueno, Exacto. ¿dónde aparece el concepto? Una de las cuestiones que, por ejemplo, una de las estrategias que ahora yo implemento bastante es la que se le denomina dossier, esta palabra en francés, o el portfolio, que es aquella que me permite, como decía Rubén recién, en la secuencia poder incorporar distintos recursos que hacen al contenido o a la temática que yo estoy trabajando. Entonces, de repente, si yo trabajo la cuestión del desmonte, por ejemplo, en un determinado bosque en Uruguay, yo ese desmonte lo puedo analizar de una manera que yo le digo progresiva, ¿no? O gradual, ir de lo más simple a lo más complejo. Y ahí es donde los recursos me van a ayudar o me van a acompañar en esa complejidad progresiva. ¿En qué sentido? Primero yo me voy a aproximar a partir de unas imágenes satelitales, por ejemplo, que permitan comparar el bosque como estaba en 2010 y cómo está ahora en 2021, ¿no? Esa comparación para que los chicos vean el desmonte. Después les voy a presentar el recurso del análisis de un artículo periodístico.
Después voy a analizar un video donde están reflejados los distintos actores sociales, que obviamente van a tener opiniones contrapuestas, porque unos van a ser productores agropecuarios y otros van a ser ambientalistas, por ejemplo. Después voy a trabajar sobre algunos fragmentos de un artículo académico, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo esto del portfolio o el dossier nos permite, con un mismo contenido, aunar o secuenciar distintos recursos que me permiten a mí identificar esa complejidad en la problemática, a mí y a los chicos, ¿no? Por ejemplo, este año trabajé con una colega de Santa Fe, muy interesante el planteo que aprendí junto a ella, era que la materia, que justamente se llamaba la geografía en el nivel primario, la dictamos en la UNIPE, que es una universidad acá nacional que fue para todo el país, justamente aprovechando esto de la virtualidad, y ella justamente me dio la idea fue de ella, María Eugenia Gramajo se llama, muy, muy buena colega, analizar la materia, eso yo lo voy a hacer el año que viene con una materia que voy a dar acá, desde artefactos culturales. ¿Sí? O sea, que analicen tal tema desde esto que les decía hoy, desde el arte, ¿no? Desde un poema, otro analizar desde una película, después analizar desde la fotografía, y cómo en vez de secuenciar a partir de lo escrito solamente, vuelvo a lo mismo de hoy, salir de lo escrito exclusivamente, porque estamos en un mundo del siglo XXI, y poder abrir el panorama, el abanico de la cantidad de cosas que nos ofrece Internet hoy. ¿Sí? Ahora, vuelvo a lo del criterio, que hablamos con Estela. Tenemos que tener el criterio de selección. ¿Sí? Porque hoy Internet tiene un montón de cosas, está buenísimo, nos ofrece como un banquete de comida, pero tenemos que tener cuidado en no empacharnos con tanta comida, ¿no? Saber qué cosas seleccionar en esa bandeja de recursos que nosotros tenemos. Porque después te voy a mandar, Rubén, el artículo que mandé, sí, mandé una revista, lo escribí este año, que se llama Recursos didácticos, ¿oportunidad o amenaza? ¿Por qué esa pregunta? Todo el mundo que la leía decía, ¿por qué? ¿Qué significa la pregunta? Los recursos didácticos, claro que pueden ser una oportunidad, nos pueden favorecer las clases, nos pueden ayudar a que sean mucho más gráficas, pueden ayudar a que los chicos entiendan de una mejor manera determinado contenido. Pero ojo, ¿por qué pueden ser una amenaza? Porque en este mundo mediatizado en el que vivimos, yo como profesor de práctica, lamentablemente veo, Rubén y Estela, díganme si miento, acá en Argentina pasa bastante, los chicos están como los chicos me refiero a los profes en formación, a los practicantes, están como embelesados con los recursos didácticos. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a observar una clase y te metieron en 2 horas como 6 recursos didácticos. Entonces la clase la hicieron los recursos, no la hizo el profesor o la profesora. Por ahí, entonces, por ese lado, pueden ser una amenaza. Porque el recurso hace la clase y nosotros quedamos como ocultos así, abajo en un rinconcito de la clase, y realmente nuestro rol pedagógico ahí se termina desdibujando. Entonces, en ese caso, puede haber una amenaza. Tenemos que ser balanceados, equilibrados. Sí, es tal cual, ¿no? O sea, ahí nosotros siempre decíamos desde la práctica, como sacarle el jugo, ¿no? Hablando mal y pronto, al recurso, ¿no? Y que ese recurso nos acompañe, quizás en gran parte de la secuencia, visto desde miradas distintas, ¿no? Ahí va. Ahí cuando creo que claramente para los estudiantes de magisterio, la idea que aparece, ¿no? En esta idea que vos planteás, un recorrido con el ejemplo que hiciste, bueno, aparece la parte, bueno, las fotos aéreas, pero también aparece el rol de esta geografía más crítica y humanista de los actores sociales, ¿no? Claro. Que ahí aparece, ¿no? Esta mirada de la geografía y la historia, donde los actores son reales, donde suceden cosas, ¿no? Por eso las ciencias sociales recurren a esto. Porque a veces nosotros también pensamos, y lo hemos hablado con Estela en este último tiempo, de esta mirada de que, bueno, ya que es como
esa mirada del magisterio. Ya que estamos, hacemos esto y tomamos un texto para esto y ya hacemos todo a partir de esto, ¿no? Claro. Y hay unas cuestiones que son específicas para cada una de las asignaturas o las disciplinas, ¿no? Con su lógica propia, disciplinar, metodológica, ¿no? Y ahí nosotros ahí manejamos, yo creo que nunca te compartí, pero manejamos una serie de dimensiones nosotros tenemos hoy hablábamos del programa, nosotros tenemos currículum, nosotros tenemos un programa Ajá. que llamamos el PEI, porque nosotros somos de las siglas, acá inventamos siglas y después cada rato las cambian. Bueno, el programa de educación inicial y primaria, que ahora no es más consejo, es una visión general, es el 2008 y aparece una serie de contenidos, que yo le voy a decir, esos contenidos son una masa, ¿no? Son temas del programa, y después, bueno, después se dieron cuenta que había que hacer como un recorte de esos contenidos, bueno, y ahí hay recortes más puntuales, y ahí está lo que nosotros llamamos el documento base, y ahí aparecen otras líneas, ¿no? Es decir, bueno, y aparece esta de las dimensiones, cómo atraviesa esta dimensión explicativa que aparece, ¿no? Desde, desde, el, desde los actores sociales, lo metodológico, los por qué aparecen estas cuestiones y no otras, ¿no? Lo conceptual sin duda, que atraviesa gran parte de la secuencia, porque tiene que ver con unos atributos de ese concepto que yo quiero elaborar, y después eso desde la lectura y la escritura, ¿no? O sea, como desde lo cognitivo-lingüístico, cómo escribo a partir de esas miradas, ¿no? Y ahí los recursos puede ser una puerta de entrada, una puerta de salida, ¿no? O una nueva mirada hacia lo que yo quiero ir avanzando y trabajando, ¿no? Yo Bien. pensaba también ahora, en la escuela donde ellos hacen la práctica, tiene desde el 2017, 17, 18, un museo escolar que se está como instalando, ¿no? Bueno, pero también nosotros ahí, digamos, como el rol es poder trabajar ese recurso que hay allí, explotarlo, ¿no? Y ahí Claro. nos encontramos un poco pensando con Estela desde lo histórico, bueno, qué cosas nosotros tenemos en nuestro departamento, en nuestro país, desde las cuestiones históricas que no las manejamos o no las tenemos bien claro, Profe, o no las trabajamos en la escuela, ¿no? Sí, Valentina. Valentina, ¿no? nosotros, sí, nosotros con respecto a lo que usted decía del museo, nosotros realizamos una actividad con los niños de primer año, que tienen todos 6 años, bueno, y hay algunos que no saben leer todavía. Entonces nosotros, o sea, fue un desafío de cómo presentarlo. Y realizamos una investigación sobre la máquina de escribir, o sea, todo partió de la visita al museo. Entonces, ellos como consigna tenían que elegir algún objeto que les llamara la atención para luego trabajarlo. Entonces, todos se vinieron fascinados con la máquina de escribir. Y nosotros propusimos una lluvia de ideas, ahí de lo que habían observado y eso, y surgió de ello investigar. Y fue impresionante el trabajo que realizamos, hicimos toda una cartelera, lo compartimos con las demás clases, son todos chiquitos de 6 años. Claro. Y bueno, y ellos investigaron en su casa, y aquellos que no saben leer mucho así, que no leen de corrido, investigaron a través de videos, o sea, como que todos se vinieron al otro día con una idea de la máquina de escribir, o sea, algo para aportar. Entonces hicimos esa cartelera, llevamos una máquina de escribir a la clase, entonces ellos estaban fascinados porque tuvieron la oportunidad de escribir, o sea, de observar de la hoja, de tecla por tecla, entonces después la fuimos relacionando con los cambios de permanencia, de cómo había evolucionado, y bueno, y eso, de darle la posibilidad también a ellos de que, bueno, a ver, ¿y qué hacemos? Vamos a investigar, nos dijeron. Entonces, el otro día todos investigaron y ahí fuimos armando, hicimos una cartelera y la pusimos en la escuela, se la pusimos en realidad también a unos compañeros y ellos fueron los que hablaron, porque ellos la presentaron, o sea, quién había inventado, cómo funcionaba, quiénes la utilizaban, qué necesitaba, entonces decían el tema de la cinta, del papel, Bueno, nada, y eso. Y ellos quedaron chochos, y nos preguntaban, ¿de qué más vamos a investigar del museo?
como que les quedaron prendidos con eso, y bueno, Eso en el así marco que de la práctica posiblemente hagamos otra visita, otro recorrido al museo para ver qué podemos seguir investigando. bien. Dale, Estela, sí, adelante. No, que una cosa interesante para contarte, Diego, porque con Rubén y con Miriam, que vi que estaba, y las alumnas de tercero que están haciendo la práctica en esa escuela, esa es una de las pocas escuelas del país, te puedo asegurar, porque yo hice una maestría y mi trabajo fue investigar sobre la importancia y el uso de los museos. Y Ajá. si mi tesis era específicamente si los profesores de historia usaban como recurso el museo. Acá Sí. tenemos museos muy actualizados, muy didácticos para las visitas, pero no son utilizados como se debería. Estamos hablando de antes No lo usan. de la pandemia, ¿no? Y ya Sí. antes. Pero es muy interesante lo que está haciendo, lo que tiene la escuela de práctica de estas alumnas que tenemos en común con Rubén y la directora, que es la profesora de didáctica, que tienen un museo en la escuela. Es decir, armaron hace unos años, comprometiéndose con la temática, como que fueron armando un museo en la escuela con elementos traídos por el aporte de las propias familias de los niños. Mirá, ¿sobre qué Ahora, museo? es muy interesante el museo en la escuela. Incluso hasta se puede hacer el museo en el aula, ¿no? En un rincón, que los niños traigan cosas, que averigüen. Y cómo se compromete ese espíritu de investigación. Claro. Que no necesariamente ir a visitar un museo es como antes, ir a mirar cosas, un lugar donde no se podía tocar, donde no se podía mover, donde había cosas en una vitrina, ¿no? Ya ahora hay otra mirada de los museos. Y bueno, más aún, en este caso que la escuela lo tiene en la propia escuela, ¿Y de qué es hecho el por los... museo? Es muy interesante. El tema es justamente poder continuar e involucrar a los docentes en la temática y darle uso, ¿no? Darle uso. Porque si Con no es... elementos escolares, Diego. Exacto. Bien, elementos escolares. Porque es una escuela que tiene ya unos cuantos años en el departamento. Sí. Y bueno, había muchos objetos allí, y bueno, y se empezó como a coleccionar esos objetos y a darle forma, ¿no? Muy bueno. Eh, O sea, un recurso bueno, ahí. claro, en la propia institución, ¿no? En la propia Bueno, institución. buenísimo. Y esta idea un poco de trabajar, ¿no? Lo que es la identidad local y todo lo demás, radica también en que, bueno, ahí nos diferenciamos mucho de ustedes, porque nosotros no hacemos nosotros tenemos una historia, una rica historia, bueno, al igual que gran parte de América Latina, ¿no? Pero nosotros no hacemos no nos apropiamos de esa rica historia para elaborar otras cosas, ¿no? Y siempre como que, no entiendo tal cosa, no sé tal otra, ¿no? O asocio la historia local, del departamento con algo, pero sí, algo como muy vago, no tengo claro. Y tenemos, como dice Estela, unos museos espectaculares que forman parte de la historia nacional también, ¿no? Y nosotros no lo vemos. Y bueno, a veces decimos, bueno, ¿quién tiene como la culpa? A veces discutimos con Estela, en esas ideas alocadas que se me ocurren a mí, le mando un mensajito a Estela, Estela, ¿cómo hacer tal cosa? Pues Estela, pero bueno, ahí capaz que es del otro lado, Claro. desde la docencia que nosotros tenemos que elaborar algunas estrategias que permitan, bueno, esto, ¿no? Usar el recurso como se debe y generar aprendizajes e identidad, ¿no? Bueno, Creo que son grandes desafíos. me encanta, me encanta. Después mandame alguna foto del museo si tenés. Bueno, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Yo fui subdirector de esa escuela en el 2017 y se estaba como reiniciando. Y ahora hace pila que no voy, pero bueno, quedamos con ir a visitar la escuela y te mandamos fotos sin duda. Sí, sí. Y te Bueno, vamos buenísimo. después te vamos a contar después que ellos elaboren ellos están elaborando, o la idea es que ellos al final del ciclo elaboren una narrativa de su proceso, ¿no? En la enseñanza de las ciencias sociales que impliquen el patrimonio y la identidad, ¿no?
Bárbaro. Y van a tener que elaborar algunos textos escritos y van a tener que, bueno, comentar a los compañeros. Y bueno, para esa instancia te vamos a invitar. Ahí vas a ser nuestro invitado Dale, para escuchar y buenísimo. aportar sin duda. Bueno, Bueno, creo que Diego, además está agradecerte por tu valioso tiempo, gracias a este, ustedes. esas ganas de generar, ¿no? Uno se queda con ganas siempre de aprender más, ¿no? Y de seguir buscando y bueno, que compartimos un poco estas instancias, ¿no? Y con Diego creo que nos conocimos desde las redes sociales y generamos como esa empatía de trabajar, ¿no? Desde la misma línea, que me parece que está genial, ¿no? Sí, Este, está Vamos a buenísimo. y tener bueno, en cuenta el libro. sí, ¿Cómo? sin duda. Vamos a tener en cuenta el libro, Ah, Leandro. dale, de una, buenísimo. Sí, sí, gracias. Sí, sí. Ay, no sé el nombre, porque dice iPhone, el de la compañera. Yo soy Ah, Andrea Silva. Andrea, Andrea, buenísimo. y no le he Bueno, puesto al Zoom todavía porque cambié la contraseña. está bien, no te preocupes, no te Ah, preocupes. muy bien. Bueno, y un gusto haberlos conocido y bueno, con Rubén ya venimos conversando desde el año pasado, que también estuve en otra instancia compartiendo. Siempre es lindo no solamente intercambiar teóricamente, sino saber en qué andan ustedes, porque no, es otro país, si bien estamos cerca, hay cosas que son diferentes, así que bueno, me encanta y bueno, ojalá nos podamos conocer personalmente algún día. Ojalá. sí, sin duda. Inventaremos alguna instancia. Ya, el año Dale, que viene vamos a inventar algo. Vamos a estar sin COVID, vamos a inventar algo. tal cual. Y hacemos Bueno, una guía turística. les mando un gran abrazo y bueno, cualquier cosa, acá estoy. Nos comunicamos, no sé, Rubén, le puedes dar mi mail, por redes sociales, por donde ustedes quieran, y la seguimos por ahí. Bien, genial. Recordame, Diego, ¿cómo es la página de ustedes que tienen Sí, con con Esteban? Esteban, Ciencias Sociales en el Aula. Ciencias Sociales en el Aula. Ciencias Sociales en el Aula. Estamos en Facebook y en Instagram, y también está el canal de YouTube. Ujú. Ahí tienen un montón de cosas que las van a ayudar. Sobre todo, no hay problema, Miriam, gracias a vos. Miriam es la Sobre todo directora de la escuela. bueno, buenísimo, Miriam, un gusto. Les recomiendo ya se los paso. Esperen que si me dan un minutito les paso el canal, porque no sé si viste que el año pasado grabamos unos podcasts Sí, con lo sigo todas por Facebook. cuestiones, claro, todas cuestiones referidas ahí les paso el canal, a las ciencias sociales. Entonces ahí trabajamos el enfoque, la evaluación, los recortes. Son podcasts chiquitos de 8 minutos. Eso para poner cuando salen a caminar o no sé, a mí me gusta ponerme podcast cuando lavo los platos, no sé. Escucho podcast y aprendés, es otra forma de aprender, así que son 8 capítulos y este año vamos a grabar otros 8, así que bueno, y además están las entrevistas que le fuimos haciendo a distintos especialistas. Hay varias cosas en el canal de YouTube para que vean y bueno, sigamos aprendiendo. Así que bueno.